¿Sabías que la tercera profecía de Fátima ya comenzó a manifestarse? Y, lo más sorprendente, comenzó en México. Esta es una revelación que todos deben escuchar. Ya no podemos ignorar las señales que se están produciendo en todo el mundo. Lo que está sucediendo ahora es más que una simple coincidencia. Es un aviso divino, algo que fue vaticinado hace décadas y que nos llama a una reflexión urgente sobre nuestra fe, nuestra preparación espiritual y el futuro que estamos por afrontar. Los tiempos están cambiando y la importancia de prestar atención a estas señales nunca ha sido mayor. Este no es un momento cualquiera. Es un tiempo para despertar, para comprender lo que la Virgen María nos envió como mensaje, para ayudarnos a enfrentar los desafíos que vendrán. Lo que comienza en México puede extenderse por el mundo, y es fundamental que todos estemos preparados espiritualmente para lo que está por venir. Primeramente, me gustaría invitarte a suscribirte a este canal, porque aquí estaré compartiendo cada día un mensaje profético para tu corazón. Y no olvides comentar abajo tu petición de oración y decirme por quién has estado orando en los últimos días, tu familia, amigos, por trabajo, por curación, por... Haz tu petición de oración abajo y acompañada de tu petición de oración. Dime también de qué país eres, para saber a qué países está llegando nuestro mensaje. Amén. El misterio de las profecías de Fátima. Las profecías de Fátima, reveladas por la Virgen María a 3 niños en 1917, siguen siendo uno de los mayores misterios espirituales de nuestro tiempo. Aquellos mensajes que inicialmente parecían incomprensibles para muchos, adquirieron proporciones que revelan una sabiduría divina y atemporal. María, en sus apariciones, nos trajo profundas enseñanzas sobre la conversión, el arrepentimiento y la oración. Sin embargo, estos mensajes no son solo palabras de consuelo, sino también palabras de advertencia que nos advierten sobre los tiempos difíciles que se avecinan. La primera parte de la profecía de Fátima fue revelada el 13 de julio de 1917, cuando la Virgen María reveló una visión de un gran castigo inminente para el mundo debido a los pecados de la humanidad. María, con visible tristeza en el rostro, habló de la necesidad del arrepentimiento y la conversión. Pidió a la humanidad orar más, volverse a Dios y alejarse del pecado. Profundizando aún más, María hizo un llamamiento urgente al Papa para que consagrara Rusia a su Inmaculado Corazón como una forma de evitar grandes tribulaciones para el mundo. La humanidad, a lo largo de décadas, no ha atendido este mensaje con la seriedad que merecía, lo que ha llevado al cumplimiento de varios de los avisos, incluida la Segunda Guerra Mundial, que dejó profundas cicatrices en nuestra historia. La segunda parte de la profecía fue una visión aterradora, donde los videntes vieron caer sobre el mundo un castigo inmenso, con el asesinato del Papa, la pérdida de muchas vidas y la Iglesia perseguida violentamente. María también predijo que Rusia se convertiría en una superpotencia comunista, propagando sus ideologías por todo el mundo, causando sufrimiento y guerra. En 1981, el ataque al Papa Juan Pablo II fue visto como el cumplimiento de esta profecía, sobreviviendo el Papa milagrosamente al ataque y luego dedicando su vida a promover la paz y la consagración de Rusia, como lo pidió la Virgen. Aunque la consagración se ha cumplido, muchos creen que las señales de esta segunda parte de la profecía aún se están desarrollando y el mal que la humanidad ha enfrentado en guerras y divisiones sociales parece continuar. Sin embargo, el aspecto más intrigante de la profecía de Fátima es la tercera parte, la que permanece envuelta en un misterio hasta el día de hoy. Esta parte del mensaje se mantuvo en secreto durante décadas, y el Vaticano afirmó que era peligroso hacer públicas estas revelaciones. El motivo de este secreto generó una enorme especulación en todo el mundo. Muchos creyeron
que la tercera parte de la profecía sería tan dramática y catastrófica que la Iglesia prefirió mantener el secreto para no alarmar más al mundo. Algunos afirman que la tercera parte de la profecía trata de una gran crisis dentro de la Iglesia, el aumento de la apostasía, el surgimiento de regímenes totalitarios y quizás la gran batalla entre el bien y el mal. Con el paso de los años, especialmente después del año 2000, cuando el Vaticano finalmente publicó el contenido de la tercera parte de la profecía, quedó claro que muchos elementos de este mensaje todavía se están desarrollando en nuestra realidad. En su contenido, la profecía describe una lucha espiritual intensificada, y muchos creen que el Papa y otros líderes espirituales se enfrentarán a una difícil elección entre el bien y el mal. Una guerra espiritual que va más allá de las fronteras físicas, pero que también se manifiesta en tensiones políticas, sociales y religiosas en todo el mundo. Aún así, muchos creen que la tercera parte de la profecía de Fátima está en proceso de cumplirse hoy. La Virgen María, en su infinita sabiduría, ya nos había advertido sobre el crecimiento de las fuerzas del mal en el mundo, sobre las divisiones y catástrofes que surgirían con la falta de fe y de oración. Con la crisis espiritual que enfrenta la humanidad, el surgimiento de movimientos ateos y materialistas y el creciente debilitamiento de la Iglesia, muchos interpretan estos signos como el cumplimiento de la tercera parte de la profecía. El hecho de que haya comenzado a manifestarse en México es algo que merece toda nuestra atención, ya que este país, con su fuerte herencia cristiana, se enfrenta a inmensos desafíos espirituales y sociales, como la violencia, la corrupción y un creciente distanciamiento de la fe. La tercera profecía de Fátima, por tanto, es un grito de alerta divino, una llamada a la conversión de todos los pueblos. María no nos dejó este aviso para asustarnos, sino para prepararnos. Sabe que la humanidad tiene la capacidad de cambiar, de volverse a Dios y de encontrar una vez más el camino de la paz y la justicia. Este es el momento de reflexionar profundamente sobre lo que estamos viviendo, de comprender que ya no podemos ignorar los mensajes que vienen del cielo y que el momento de actuar es ahora. Lo que comenzó en México se extenderá por el mundo, y a nosotros nos corresponde prepararnos espiritualmente, como nos instruyó María, para afrontar los momentos difíciles y superar las adversidades con fe, oración y unidad. La profecía revelada y el papel de México. La tercera profecía de Fátima, que hasta hace poco se mantuvo en secreto, es uno de los mayores misterios de la historia religiosa contemporánea. Su revelación de un futuro incierto y dramático, marcado por acontecimientos catastróficos y espirituales que afectarían profundamente a la humanidad, no podría ser más relevante hoy. Sin embargo, una de las partes más intrigantes de este mensaje es la forma en que se predijo que la profecía se manifestaría en diferentes partes del mundo, con especial enfoque en México, un país con una profunda conexión espiritual y religiosa con la Virgen María. La Virgen María, al revelar las profecías a 3 niños humildes en Fátima, Portugal, en 1917, no hablaba solo de acontecimientos futuros lejanos, sino de tiempos que, en su misericordia, sabía que necesitarían nuestra atención urgente. Aunque las 2 primeras partes de la profecía ya se han cumplido visiblemente, la guerra, el sufrimiento y la necesidad de la consagración de Rusia, la tercera parte, que detalla una gran crisis espiritual y física en el mundo, continúa revelándose. Esta parte de la profecía predice un tiempo de grandes tribulaciones, cuando la Iglesia enfrentará severa persecución. La humanidad será desafiada por fuerzas malignas de gran magnitud y, lo más importante, la fe será puesta a prueba como nunca antes.
México, un país con una larga historia de devoción a la Virgen de Guadalupe, ocupa un papel central en este contexto. Aunque el país es ampliamente reconocido como un bastión de la fe católica en América Latina, México también enfrenta inmensos desafíos, tanto espirituales como sociales. Estos desafíos, como muchos creen, están directamente relacionados con las advertencias que María hizo en sus apariciones. Algunos estudiosos y teólogos interpretan que México, por su significativo papel en la historia de la fe cristiana, será el epicentro de un fenómeno global que desencadenará los acontecimientos vaticinados por María. En 2025, año simbólico que marca el cumplimiento de estas profecías, México comenzó a vivir signos de gran transformación y crisis, algo que podría ser una preparación para la manifestación de los acontecimientos globales descritos por Fátima. En los últimos años, una serie de desastres naturales en México, como devastadores terremotos, huracanes y sequías, han atraído la atención internacional. Estos acontecimientos, aunque naturales, tienen un componente simbólico. Se alinean con las advertencias de María, quien habló sobre la necesidad de conversión, oración y penitencia. En su mensaje, María advirtió sobre la falta de fe y la decadencia espiritual que serían una característica creciente del mundo moderno. Al observar a México, podemos ver cómo la población está siendo afectada por estos signos divinos, los cuales pueden entenderse como un llamado a la oración y a la reflexión profunda sobre el papel de la fe en la sociedad. Además, México ha sido escenario de una creciente violencia y corrupción, desafíos sociales que también pueden verse como parte de esta tribulación espiritual vaticinada por Fátima. Muchos en el país, especialmente los líderes religiosos, han visto estos signos como un reflejo de un alejamiento de la verdadera fe, en el que la búsqueda desenfrenada de poder, riquezas e influencia reemplaza los valores cristianos fundamentales. Este es el tipo de escenario que predice la tercera profecía de Fátima, una lucha continua entre el bien y el mal, donde los individuos y las naciones deben tomar decisiones espirituales que definirán el futuro de la humanidad. Otro aspecto que hace de México un lugar tan importante en el cumplimiento de esta profecía es la conexión espiritual con la Virgen María. En 1531, la aparición de Nuestra Señora de Guadalupe al indígena Juan Diego, quien luego se convirtió en un símbolo de fe y resistencia espiritual, tuvo un profundo impacto en la cultura mexicana. La imagen de Nuestra Señora de Guadalupe es vista como un símbolo de protección y unidad, no solo para los mexicanos, sino para todos los católicos del mundo. Para muchos, esta figura mística representa una promesa de intercesión divina, especialmente en tiempos de crisis y dificultad. En muchos sentidos, la presencia de la Virgen María en México sirve como recordatorio de que en tiempos de dificultad, la fe y la oración pueden guiarnos a través de la oscuridad. Además, no se puede ignorar el simbolismo de México en las antiguas profecías y tradiciones cristianas. A lo largo de la historia, México ha sido descrito como un lugar de gran importancia para la espiritualidad católica. En momentos de sufrimiento y necesidad de purificación espiritual, el país fue elegido como lugar de manifestación divina, y a menudo es visto como un punto de encuentro entre el cielo y la tierra. Algunas interpretaciones sugieren que México es una nación predestinada a jugar un papel fundamental en el desenlace de las profecías de Fátima, siendo el primer lugar donde las señales proféticas comenzarían a concretarse. Este profundo simbolismo es reflejo de la misión que tiene México, no solo en el escenario espiritual, sino también como faro de esperanza y fe en un mundo que se aleja cada vez más de sus principios divinos. La espiritualidad popular mexicana
llena de devoción a María y a los santos, puede verse como una forma de resistencia a la creciente secularización que amenaza la fe y los valores cristianos. La Virgen de Guadalupe, con su mensaje de misericordia y esperanza, sigue siendo una poderosa fuerza espiritual que une al pueblo mexicano, y su imagen sirve como recordatorio de que, incluso en tiempos de crisis, la luz divina nunca se apaga. En resumen, el papel de México en las profecías de Fátima va mucho más allá de una simple ubicación geográfica. Él es un punto focal de oración, intercesión y reflexión sobre los tiempos que vivimos. Lo que comienza en México puede, por tanto, ser reflejo de un movimiento espiritual global que llevará a todos a prepararse para las grandes tribulaciones anunciadas, pero también para la renovación de la fe, la esperanza y la confianza en María, que siempre ha estado presente, guiando, devolvernos a la luz divina. Continuamos con el siguiente tema, abordando las señales visibles y cómo se relacionan con la tercera profecía de Fátima. Señales visibles. El comienzo de la profecía. La tercera profecía de Fátima, que tanto tiempo llevaba esperando ser revelada, comienza a gestarse en una serie de signos visibles y dramáticos que indican la llegada de los tiempos vaticinados por la Virgen María. Estas señales, que pueden identificarse fácilmente en todo el mundo, son especialmente evidentes en México, un país con un papel central en la profecía y un bastión de la fe católica. Lo que estamos presenciando actualmente son acontecimientos catastróficos y espirituales que parecen estar en línea con lo que la Virgen María predijo en sus apariciones. Desastres naturales. En los últimos años, México ha sido golpeado por una serie de desastres naturales que despiertan una sensación inquietante de que algo más grande está en marcha. Terremotos devastadores, huracanes, inundaciones y sequías intensas son cada vez más frecuentes. Estos acontecimientos han causado enormes daños a la infraestructura del país, dejando a miles de personas sin hogar y afectando la vida de millones. En 2017, por ejemplo, un terremoto de magnitud 7,1 sacudió el centro de México y causó una destrucción masiva, especialmente en la capital, Ciudad de México, y sus alrededores. Este terremoto fue solo uno de los muchos eventos sísmicos que ha enfrentado el país, y la creciente frecuencia de tales desastres naturales ha llevado a muchos a preguntarse si son una señal de que estamos viviendo en los últimos tiempos, como se describe en las profecías. Además de los terremotos, en los últimos años el país ha sido golpeado con mayor intensidad por huracanes y tormentas severas. El huracán Patricia, que en 2015 fue el más fuerte jamás registrado en el Pacífico, trajo consigo vientos de más de 350 km/h, provocando considerables destrozos y daños. Incluso en los años siguientes, México continuó viéndose afectado por tormentas tropicales y huracanes, dejando claro que el clima global se está volviendo más inestable e impredecible. Estos desastres naturales, que ocurren cada vez con mayor frecuencia e intensidad, son reflejo de una naturaleza que está siendo perturbada, algo de lo que la Virgen María nos advirtió en sus apariciones. Pidió oraciones y penitencia como forma de apaciguar el corazón de Dios y evitar que el sufrimiento de la humanidad empeore. La Virgen María, en sus mensajes de Fátima, predijo que la humanidad enfrentaría graves castigos si no recurría a Dios. Aunque estos desastres naturales pueden verse como fenómenos naturales, muchos creen que tienen una dimensión espiritual, siendo manifestaciones de una profunda crisis espiritual que afecta a la humanidad. El aumento de estos desastres en México es, por tanto, una señal clara de que la profecía de Fátima comienza a hacerse realidad y la necesidad de conversión y oración nunca ha sido más urgente. Crisis políticas y sociales. Además de los desastres naturales,
México también ha enfrentado una serie de crisis políticas y sociales que reflejan las señales descritas en la tercera parte de la profecía de Fátima. El país se ha caracterizado por una creciente inestabilidad política, con escándalos de corrupción que involucran a altos funcionarios gubernamentales y líderes empresariales. Estos escándalos no solo debilitan la confianza del público en las instituciones gubernamentales, sino que también crean un clima de desconfianza generalizada, donde la verdad parece cada vez más difícil de encontrar. La crisis de violencia también se ha intensificado, con el país asolado por cárteles de la droga y organizaciones criminales que a menudo se enfrentan en sangrientas batallas en las calles. Estos conflictos han provocado una creciente sensación de inseguridad, y la población tiene cada vez más miedo de salir a las calles y exponerse a estos grupos violentos. Además, la desigualdad social se ha profundizado y millones de mexicanos viven en la pobreza extrema, sin acceso a condiciones de vida básicas como salud y educación. Esta creciente desigualdad es otro reflejo de las profecías de Fátima, que advierten sobre el surgimiento de grandes divisiones sociales y políticas, fruto del creciente distanciamiento de Dios y de la falta de unidad entre los pueblos. Las profecías de Fátima también mencionan el surgimiento de regímenes autoritarios y la pérdida de libertad. Aunque México no ha experimentado un régimen totalmente totalitario, muchos notan la creciente centralización del poder en el gobierno y las restricciones a la libertad de expresión, especialmente en las últimas décadas. La creciente censura y manipulación mediática son síntomas de un sistema político que se aleja de la transparencia y la verdad, algo que advierte la Virgen María en sus mensajes. La crisis política y social en México es un reflejo de la crisis espiritual que enfrenta la humanidad. Cuando la gente se aleja de Dios y de los valores cristianos, las consecuencias son visibles no solo en desastres naturales, sino también en agitación política, injusticias sociales y violencia creciente. Estas señales, que se han vuelto más evidentes en México, son una clara indicación de que la profecía de Fátima comienza a cumplirse, con el país sirviendo como un microcosmos de un mundo consumido por la corrupción y la pérdida de la fe. Crisis espirituales y alejamiento de la fe. Por último, pero no menos importante, México, como otras partes del mundo, ha estado experimentando una creciente crisis espiritual. Aunque sigue siendo un país predominantemente católico, las generaciones más jóvenes están cada vez más alejadas de la Iglesia y de las enseñanzas cristianas. La creciente secularización, con el creciente enfoque en bienes materiales e ideologías alejadas de la fe cristiana, ha llevado a muchas personas a abandonar sus prácticas religiosas y alejarse de los valores que alguna vez fueron fundamentales para la cultura mexicana. La secularización no solo afecta la práctica religiosa, sino también la moral y la ética que guían las acciones de las personas. Valores como la honestidad, la integridad y el respeto están siendo sustituidos por una búsqueda desenfrenada de poder, riqueza y estatus social. Este alejamiento de la fe y la pérdida de los valores cristianos son reflejo directo de la profecía de Fátima, que advertía sobre la necesidad de la conversión y la oración para evitar que el mal se apodere del mundo. Cuando la humanidad se aleja de Dios, los signos de destrucción espiritual se vuelven cada vez más visibles. Y eso es exactamente lo que vemos hoy en México. La creciente secularización y la falta de fe son parte de la tribulación espiritual que predijo la Virgen María. Nos pidió repetidamente que oráramos más, que hiciéramos penitencia y que nos acercáramos a Dios. Estas señales de un alejamiento de la fe en México son una invitación
para que todos reflexionemos sobre nuestra relación con Dios y cómo podemos, individualmente y como sociedad, regresar al camino de la fe. Relación con la profecía de Fátima. Los desastres naturales, las crisis políticas y sociales y la creciente crisis espiritual en México son, sin duda, señales visibles de que la tercera profecía de Fátima está en marcha. La Virgen María, en su infinita sabiduría, sabía que la humanidad afrontaría tiempos de grandes dificultades y tribulaciones, pero ella también nos dio las claves para superar estos tiempos: oración, penitencia y conversión. Estos signos, que se están manifestando con gran intensidad en México, son una invitación para todos nosotros. María no nos dejó estas profecías para asustarnos, sino para advertirnos y guiarnos de regreso al camino de la fe. A través de la oración y la unidad espiritual, podemos enfrentar los tiempos difíciles que se avecinan y encontrar la paz que proviene de nuestra relación con Dios. Interpretación espiritual. Lo que María quiere enseñarnos. La Virgen María, en su infinita bondad y sabiduría, ha jugado un papel central a lo largo de la historia de la Iglesia Católica, no solo como Madre de Jesús, sino como la gran intercesora entre la humanidad y el Padre Celestial. Desde sus apariciones en Fátima hasta sus revelaciones posteriores a lo largo del siglo XX, María ha sido una fuente constante de guía espiritual para todos los que buscan comprender el verdadero propósito de la vida y la manera de conectarse con Dios, especialmente en tiempos de crisis y tribulación que enfrenta la humanidad. Las profecías de Fátima, en particular, son uno de los mensajes más claros y urgentes que nos dejó María. A través de estos mensajes, ella nos advierte sobre los tiempos de gran sufrimiento y pruebas que están por venir. Sin embargo, el papel de María no es solo advertir, sino también enseñarnos a afrontar estos tiempos con fe, esperanza y preparación espiritual. En sus palabras y en sus apariciones nos guía a prepararnos, tanto espiritual como físicamente, para los desafíos que se avecinan. María siempre tuvo una profunda preocupación por la salvación de nuestras almas. Su principal deseo es conducirnos por un camino de verdadera conversión, donde la oración, el arrepentimiento y la fe se conviertan en los pilares de nuestra vida. A lo largo de sus apariciones, especialmente en Fátima, María nos pidió clara y repetidamente rezar, especialmente el rosario, y hacer penitencia por la salvación de nuestras almas y para evitar los castigos que, según la profecía, recaerían sobre la humanidad. La conversión no se produjo. La oración y la penitencia, por tanto, son los medios que María nos ofrece para que podamos prepararnos espiritualmente para lo que está por venir. La tercera profecía de Fátima, que comienza a desarrollarse en el presente, nos recuerda que debemos estar preparados para afrontar los tiempos difíciles con un corazón vuelto hacia Dios. La crisis espiritual que enfrenta el mundo hoy es un reflejo del distanciamiento de Dios, y es en este contexto que María nos llama a reflexionar y fortalecer nuestra fe. Ella nos advierte que el momento de la conversión es ahora. No podemos esperar más. El mundo está siendo consumido por la violencia, la injusticia y la falta de valores cristianos. Y la única manera de superar estos tiempos difíciles es a través de una verdadera transformación espiritual. Esta es la llamada de María, una transformación interior que se refleja en acciones concretas de fe y amor por los demás. Al prepararnos espiritualmente, María nos enseña a vivir más íntimamente con Dios, a desarrollar una vida de oración constante y a reflexionar sobre la importancia de nuestras acciones en el día a día. No podemos esperar que la crisis espiritual y los desafíos que nos esperan simplemente pasen sin que tomemos medidas.
La oración no es solo una forma de conectarnos con Dios, sino también una forma de fortalecer nuestra alma para afrontar las tribulaciones. Cuando oramos, buscamos el consuelo y la protección de Dios, pero también nos preparamos para actuar con sabiduría, valentía y amor en momentos de dificultad. La importancia de estar preparados espiritualmente para tiempos difíciles es más evidente que nunca. Cuando nos preparamos espiritualmente, nos volvemos más resilientes ante los desafíos que surgen en nuestra vida. La fe nos da la capacidad de ver más allá de las dificultades inmediatas y de confiar en que, incluso en la adversidad, Dios está con nosotros, guiándonos y fortaleciéndonos. María, en su sabiduría materna, nos enseña que no debemos temer los desafíos del futuro, sino afrontarlos con valentía y fe. Además, María nos enseña que nuestra preparación espiritual no solo debe ser individual, sino también colectiva. La unidad en la fe y la oración es crucial para afrontar tiempos difíciles. María, en sus apariciones, siempre enfatizó la importancia de orar juntos como comunidad de fe. El rosario, que ella nos pidió rezar, es una forma poderosa de oración corporativa que nos une con Dios y entre nosotros. Cuando oramos juntos, nuestra fuerza espiritual se multiplica y podemos afrontar los desafíos con mayor valentía y unidad. La reflexión espiritual que María nos propone no se limita a una comprensión intelectual de las profecías o crisis del mundo. Nos llama a reflexionar profundamente sobre cómo vivimos nuestras vidas en el contexto de la fe. En tiempos de prueba, es fácil dejarse consumir por el miedo, la ansiedad y la desesperanza. María, sin embargo, nos enseña que a través de la oración y la reflexión espiritual podemos encontrar la tranquilidad que nos permite afrontar las dificultades con confianza. Cuando acudimos a Dios en oración, encontramos fuerza para soportar momentos de dolor y sufrimiento y también para ser agentes de cambio y transformación en el mundo. La preparación espiritual, entonces, es algo que debe involucrar toda nuestra vida. No se trata solo de prepararnos para los acontecimientos catastróficos y tribulaciones que predice la profecía de Fátima, sino también de prepararnos para ser verdaderos discípulos de Cristo, viviendo según los valores que Él nos enseñó. La oración, la humildad, el perdón, la caridad, la fe y la esperanza son los pilares de una vida espiritual sólida y equilibrada. Cuando nos preparamos espiritualmente, nos vamos pareciendo más a Cristo, y eso es lo que María quiere para cada uno de nosotros. En los tiempos difíciles que se avecinan, nuestra fe será puesta a prueba de maneras que quizás nunca hubiéramos imaginado. La tercera profecía de Fátima nos advierte de los desafíos que vendrán, pero también nos ofrece un camino para superarlos. Este camino es oración, penitencia, conversión y fe verdadera. María no nos deja desamparados, sino que nos guía con su mano materna, conduciéndonos a través de la tormenta hacia la seguridad de Dios. Ella sabe que el mundo necesita personas de fe y coraje para afrontar los tiempos difíciles, y por eso nos llama a prepararnos ahora, para que podamos ser luz en un mundo sumido en la oscuridad. La preparación espiritual que María nos pide es un llamado urgente, y esta preparación debe comenzar ahora. Ya no podemos esperar a cambiar, a volver al camino de Dios. El momento es ahora. La verdadera fe es la clave para afrontar cualquier desafío, y María, con su intercesión, está a nuestro lado guiándonos con amor y sabiduría. La importancia de la oración y la fe. En los tiempos difíciles que vivimos, la oración y la fe se convierten en las mayores fuentes de fortaleza y protección para los cristianos. La fe nos da el valor para seguir adelante, incluso cuando las circunstancias parecen insostenibles, y la oración es el medio que utilizamos para conectarnos directamente con Dios, buscando su guía, consuelo y protección. La Virgen María, en sus apariciones,
Siempre nos enseñó la importancia de buscar la oración como refugio en tiempos de crisis. Ella, como madre amorosa e intercesora, está siempre dispuesta a ayudarnos a encontrar la paz y la fortaleza en medio de las tribulaciones. La oración, especialmente las oraciones dedicadas a María, como el Santo Rosario, tiene un poder inmenso. Cuando rezamos a María, estamos pidiendo su intercesión, quien, como Madre de todos nosotros, conoce profundamente nuestras necesidades espirituales y terrenas. La oración a María no es solo una manera de pedir ayuda, sino también de colocarnos bajo su protección materna. La Virgen María es conocida por su capacidad de interceder por nosotros ante Dios, y cuando le rezamos, invocamos su ayuda para superar las dificultades que enfrentamos. La oración a María, específicamente, nos conecta con un poder de amor, compasión y misericordia que no conoce límites. María, al ser madre del Salvador, tiene una relación especial con Jesucristo y por tanto es una intermediaria sumamente eficaz. Ella comprende nuestros dolores, nuestros miedos y nuestras angustias, y como madre amorosa nos guía y protege con todo su amor. Las oraciones a ella son un medio para pedir su intercesión en momentos de gran necesidad, y su presencia espiritual nos fortalece, especialmente en momentos de incertidumbre. En tiempos de crisis, ya sea personal, familiar, social o incluso global, la oración a María tiene el poder de brindarnos la paz que el mundo no puede darnos. La Virgen María nos recuerda que incluso en los momentos más oscuros, Dios está con nosotros. Nos enseña que debemos confiar en la divina providencia y que la oración es el canal a través del cual podemos comunicarnos directamente con Dios. En una época en la que muchos se sienten perdidos y sin rumbo, la oración a María se convierte en un faro de esperanza que ilumina el camino de quienes buscan protección y consuelo. Además, la oración fortalece nuestra fe. Cuando oramos, no solo estamos pidiendo algo, sino también reafirmando nuestra confianza en Dios. La oración nos recuerda que incluso cuando las circunstancias no parecen favorables, Dios tiene el control de todas las cosas. Él sabe lo que es mejor para nosotros, y a través de la oración ponemos nuestras preocupaciones y temores en sus manos. Cuando oramos, abrimos nuestro corazón al Espíritu Santo, permitiéndole guiarnos, iluminarnos y conducirnos por el camino de la paz. María, en sus mensajes, siempre enfatizó la necesidad de fortalecer nuestra fe y nuestra vida de oración. Nos pidió rezar el rosario todos los días, ya que esta oración tiene un poder transformador en nuestra vida espiritual. El rosario no es solo una repetición de palabras, es una meditación profunda sobre los misterios de la vida de Cristo. Y al orarla, profundizamos en el misterio divino de su vida, muerte y resurrección. Cuando rezamos el rosario, nos unimos a María y a Jesús de una manera única, permitiendo que la gracia divina fluya abundantemente en nuestras vidas. El rosario es también un arma poderosa contra las fuerzas del mal. María, en sus apariciones, nos advirtió que en tiempos de tribulación, la oración, especialmente el rosario, sería nuestra protección contra las tentaciones, el pecado y las fuerzas del mal que intentan alejarnos de Dios. Cuando rezamos el rosario, buscamos la protección de María y nos colocamos bajo su guía materna, permitiéndole llevarnos más cerca de Dios. La oración a María, por tanto, no es solo una práctica devocional, sino una forma de armarnos espiritualmente contra las adversidades y tentaciones que enfrentamos. En tiempos de crisis, la oración a María se vuelve aún más urgente. Las dificultades que enfrentamos, ya sea en nuestra vida personal o en el mundo que nos rodea, pueden dejarnos desanimados y sin dirección. Sin embargo, María nos recuerda que a través de la oración podemos encontrar fuerza,
esperanza y fe. Cuando acudimos a María en oración, recordamos que estamos en presencia de una Madre que nos ama profundamente y que intercede por nosotros ante su Hijo. La oración a María no es solo una petición de ayuda, sino también un acto de confianza en su capacidad para protegernos y conducirnos a Dios. María, en su infinita bondad, nos ofrece un refugio espiritual en tiempos de crisis. Nos invita a poner nuestras preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, sabiendo que Él siempre está con nosotros y que a través de la oración podemos encontrar consuelo y dirección. Cuando nos sentimos perdidos o sin esperanza, orar a María nos devuelve a la fuente de nuestra fe. María nos enseña a confiar en Dios, a perseverar en la oración y a mantener nuestra fe, independientemente de las dificultades que enfrentemos. Oración sencilla, por refugio espiritual, para ayudar a nuestros corazones a encontrar la paz en tiempos de crisis e incertidumbre. Aquí tienes una oración sencilla que puedes utilizar como refugio espiritual. Mientras lo rezas, siente la presencia de María a tu lado, guiándote con su amor y protección. Oh María, Madre de Dios y Madre nuestra, en ti depositamos nuestra confianza y esperanza. En los momentos de dificultad, acudo a ti con corazón humilde y sincero, pidiendo tu intercesión y protección. Guíame en mi camino espiritual, fortalece mi fe y ayúdame a enfrentar los desafíos de la vida con valentía y confianza de parte de todos mis seres queridos. Esta oración es una forma sencilla pero poderosa de pedir la protección de María en tiempos de incertidumbre. Al rezarlo con fe, te pones bajo la intercesión de María, buscando su ayuda para afrontar los desafíos de la vida con confianza y esperanza. Preparación espiritual. Lo que podemos hacer ahora, a medida que las señales de los tiempos se vuelven más evidentes y las profecías comienzan a desarrollarse, la necesidad de una preparación espiritual profunda nunca ha sido más urgente. La Virgen María, a través de sus mensajes en Fátima y en muchas otras apariciones, siempre ha enfatizado la importancia de estar preparados espiritualmente para enfrentar los desafíos que tenemos por delante. Pero, ¿cómo podemos prepararnos espiritualmente para tiempos difíciles? ¿Qué pasos concretos deberíamos tomar ahora para fortalecer nuestra fe y conexión con Dios? La preparación espiritual no es solo una cuestión de esperar pasivamente los acontecimientos que puedan ocurrir. Es una acción continua e intencional para profundizar nuestra relación con Dios, fortalecer nuestra alma y estar más preparados, tanto espiritual como emocionalmente, para los desafíos de la vida. María nos enseñó que la oración, la meditación, la reflexión diaria y la renovación de la fe son las claves para una preparación espiritual eficaz. Aquí hay algunas prácticas espirituales que podemos adoptar ahora para estar preparados para los tiempos venideros. 1. Mayor práctica de oración. La oración es la base de nuestra preparación espiritual. María nos pidió repetidamente que oráramos, especialmente el rosario, como una forma de proteger nuestras almas y acercarnos a Dios. La oración diaria es una forma poderosa de mantenernos conectados con lo divino y fortalecer nuestra fe en momentos de dificultad. Pero la oración no debe ser solo una lista de peticiones a Dios. Debe ser también un momento de reflexión y de profunda comunión con Él. La práctica de la oración diaria debe ser una parte integral de nuestras rutinas. Al despertar, podemos comenzar el día con una breve oración de agradecimiento, reconociendo el don de la vida y pidiendo a Dios que nos guíe para el día que tenemos por delante. A lo largo del día podemos recitar oraciones cortas como el Padre Nuestro, el Ave María o una oración personal que nos conecte con Dios. Al final del día, podemos decir una oración de reflexión, dando gracias por sus bendiciones y pidiendo perdón por nuestros errores.
El rosario, como mencionamos anteriormente, es una de las oraciones más poderosas que podemos rezar. No se trata solo de recitar palabras, sino de meditar los misterios de la vida de Cristo, uniéndonos a Él y a María. Cada Ave María que rezamos es un paso más hacia una comunión más profunda con Dios. Cuando rezamos el rosario, no solo estamos pidiendo ayuda, sino también reflexionando sobre las enseñanzas de Cristo y fortaleciéndonos espiritualmente. 2. Meditación diaria, silencio y escucha interior. Meditar es una práctica esencial para la preparación espiritual, ya que nos permite silenciar las distracciones del mundo y escuchar la voz interior de Dios. La meditación nos ayuda a entrar en un estado de reflexión profunda, donde podemos percibir la presencia divina en nuestras vidas. María siempre nos invitó al silencio interior, para que podamos escuchar la voz de Dios y sentir su presencia, especialmente en tiempos de crisis. La meditación no tiene por qué ser larga ni complicada. Puede comenzar con unos minutos de silencio, donde te sientas o te paras en una postura tranquila, cerrando los ojos y permitiendo que tu mente se calme. Durante este tiempo puedes reflexionar sobre un versículo de la Biblia, un mensaje de María o simplemente concentrarte en la presencia de Dios. El objetivo es crear un espacio interior donde poder escuchar las inspiraciones del Espíritu Santo, quien nos guiará en momentos de dificultad. Una práctica que puede resultar particularmente útil durante la meditación es reflexionar sobre la palabra de Dios. Meditar en pasajes bíblicos puede ser una forma poderosa de fortalecer la fe y encontrar orientación. Puedes elegir un versículo del Evangelio, por ejemplo, y reflexionar sobre lo que significa en tu vida. Esto ayuda a profundizar su comprensión de las Escrituras y les permite volverse más vívidas y aplicables a su vida diaria. 3. Conexión profunda con Dios. Participación en la Eucaristía. Participar en la Eucaristía es una de las formas más profundas de conectarse con Dios. La Santa Misa nos ofrece la oportunidad de nutrirnos espiritualmente con el cuerpo y la sangre de Cristo, y al hacerlo, somos fortalecidos en nuestro camino espiritual. La Eucaristía nos da la gracia necesaria para afrontar los desafíos de la vida y nos prepara para cualquier tribulación que pueda surgir. La práctica de participar regularmente en misa, siempre que sea posible, es una forma de permanecer firmes en la fe. La Eucaristía es una fuente inagotable de fuerza espiritual y nos ayuda a renovar nuestra confianza en Dios, especialmente cuando enfrentamos momentos de incertidumbre y miedo. Además, la misa es un momento de unidad con la comunidad de fe, donde se nos recuerda que no estamos solos en nuestro viaje espiritual. 4. Reflexión diaria. Lo que Dios nos enseña cada día. La reflexión diaria es una práctica que nos permite percibir la acción de Dios en nuestras vidas y nos ayuda a fortalecer nuestra confianza en Él. Al final de cada día, es importante tomar unos minutos para reflexionar sobre cómo actuó Dios en tu vida ese día. ¿Cuáles fueron los momentos de gracia? ¿Cómo te guió? ¿Qué lecciones has aprendido y cómo puedes aplicarlas en tu vida futura? Además, la reflexión diaria puede ayudarnos a identificar áreas de nuestras vidas que necesitan transformación. Al reflexionar sobre nuestras acciones, nuestros pensamientos y nuestras palabras, podemos preguntarnos, ¿estoy viviendo de acuerdo con las enseñanzas de Cristo? ¿Estoy siendo fiel a los principios de la fe? ¿Estoy practicando el amor por los demás, el perdón y la humildad? Esta reflexión no debe verse como un momento de culpa, sino de crecimiento espiritual. Cuando reflexionamos sobre nuestras acciones, podemos identificar áreas donde necesitamos más fe, más oración y más dedicación. Esto nos ayuda a prepararnos espiritualmente para los desafíos que tenemos por delante, sabiendo que tenemos la capacidad de mejorar cada día. 5. Renovación de la fe. Confianza en Dios.
La renovación de la fe es fundamental para nuestra preparación espiritual. En tiempos de crisis e incertidumbre, la fe es el fundamento que nos mantiene firmes. Pero la fe no es algo que debamos dar por sentado. Es necesario renovarlo y fortalecerlo constantemente. La confianza en Dios debe cultivarse todos los días, recordándonos que independientemente de las dificultades que enfrentemos, Dios tiene el control de todo. Una forma práctica de renovar tu fe es recordar todas las veces que Dios ha actuado en tu vida. Mire hacia atrás y vea las bendiciones que Él le ha dado. Cuando surja la duda o el miedo, recuerda estas experiencias y confía nuevamente en su amor y providencia. La fe no es solo creer en Dios en los buenos tiempos, sino confiar en su sabiduría y poder, incluso en los tiempos difíciles. Conclusión: prepararse ahora para el futuro. Ahora es el momento de comenzar la preparación espiritual. No podemos esperar a que se acerquen tiempos difíciles para comenzar a practicar estas actitudes espirituales. La oración, la meditación, la participación en la Eucaristía, la reflexión diaria y la renovación de la fe deben ser prácticas constantes en nuestra vida. Al hacer esto, estamos fortaleciendo nuestra alma para enfrentar cualquier tribulación que pueda ocurrir. La preparación espiritual no es algo que sucede de la noche a la mañana. Es un camino continuo de fe, crecimiento y confianza en Dios. Cuando buscamos sinceramente a Dios y nos tomamos tiempo para crecer espiritualmente, nos fortalecemos en nuestra fe y estamos más preparados para enfrentar los desafíos de la vida. A través de la oración, la reflexión y la renovación diaria de nuestra fe, podremos estar preparados para los tiempos venideros y seremos guiados por la mano de María, que nos acerca siempre más a Dios. El papel de la comunidad y la solidaridad. En tiempos de crisis, ya sea espiritual, social o emocional, la necesidad de apoyo mutuo y solidaridad nunca ha sido más urgente. La Virgen María, en sus diversas apariciones, destacó constantemente la importancia de la unidad, la oración comunitaria y el apoyo entre hermanos en la fe. En Fátima, como en tantas otras manifestaciones marianas, María nos llamó a la acción colectiva, a la unidad en la oración y a la solidaridad con quienes sufren. Sin embargo, muchas veces olvidamos que la fe no es algo que se debe vivir de forma aislada, sino en comunidad, donde la fuerza de la unión espiritual nos fortalece y nos ayuda a permanecer firmes en la fe, especialmente en tiempos de crisis. La fe es un vínculo poderoso que nos une con Dios, pero también con los demás. En tiempos de prueba e incertidumbre, como los que vivimos actualmente, la solidaridad se convierte en un pilar esencial para superar los desafíos. María nos mostró que la verdadera fuerza está en la unión espiritual, en la capacidad de tender la mano a los demás, de orar juntos y de compartir las cargas. La unión entre hermanos en la fe es una de las mayores bendiciones que podemos experimentar, ya que nos permite enfrentar las adversidades con más esperanza y confianza. 1. La importancia de apoyarnos mutuamente en tiempos de incertidumbre. Vivimos en una era de cambios constantes, donde las crisis sociales, económicas y espirituales se han intensificado. La incertidumbre es una de las mayores fuentes de ansiedad y miedo para muchas personas y puede dejarnos vulnerables, frágiles y en ocasiones desorientados. Sin embargo, la solidaridad y el apoyo mutuo son los medios más eficaces para ayudarnos a afrontar estos tiempos difíciles. La Virgen María siempre ha sido un ejemplo de apoyo incondicional, tanto espiritual como físico, para todos los que la buscaban. Cuando visitó a su prima Isabel en su viaje de visita, demostró no solo afecto y compasión, sino también una profunda unidad espiritual.
Sabía que a través de la unidad, el amor de Dios podría compartirse más plenamente. Este ejemplo de María es un modelo para todos nosotros, especialmente cuando afrontamos crisis o momentos de duda. Apoyarnos unos a otros, tanto en oración como en acción, es una forma de vivir el Evangelio de Jesús, quien nos pidió amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. La práctica de ofrecer apoyo no debe limitarse solo a momentos de gran dificultad, sino también en pequeños gestos cotidianos. Orar unos por otros, brindar apoyo emocional, escuchar atentamente, compartir nuestras preocupaciones y oraciones son formas poderosas de ayudarnos a aligerar las cargas de los demás. Incluso si no podemos resolver los problemas de otras personas, nuestra presencia y apoyo pueden ser una fuente de consuelo y fortaleza para quienes sufren. Además, a menudo olvidamos que la verdadera fe no es una fe egoísta, sino una fe que se expande para el bienestar de los demás. Cuando nos unimos en oración, la fuerza del colectivo se vuelve mayor que la suma de sus partes individuales. La oración conjunta nos fortalece, nos guía y nos prepara espiritualmente para los desafíos. La asistencia mutua es también un reflejo del amor divino que nos llama a cuidar unos de otros como hermanos y hermanas en Cristo. 2. Unión espiritual, fortaleciendo la fe colectiva. La unión espiritual es uno de los mayores tesoros que podemos tener en nuestro camino de fe. Cuando nos reunimos en oración y comunidad, nuestra fe se fortalece. La presencia de otros cristianos nos ayuda a sentir que no estamos solos, que pertenecemos a algo más grande que nosotros mismos. Esta unión espiritual es una fuente de fortaleza en tiempos de adversidad. La oración en grupo, ya sea durante la misa, reuniones de oración o encuentros espirituales, es una de las formas más poderosas de permanecer unidos en la fe. Cuando oramos juntos, nuestra fe se comparte y esto fortalece nuestra confianza en Dios. María, en todas sus apariciones, siempre destacó la importancia de la oración en comunidad. Sabía que orando juntos nos fortalecemos unos a otros y al hacerlo nos acercamos más a Dios. En tiempos de gran sufrimiento e incertidumbre, podemos sentirnos aislados, como si nuestra lucha espiritual fuera algo que solo nosotros mismos enfrentamos. Sin embargo, cuando nos reunimos en oración, entendemos que las dificultades de la vida no las enfrentamos solos. La comunión con otros cristianos nos brinda un inmenso apoyo espiritual y juntos podemos afrontar cualquier tribulación con valentía y confianza en Dios. La oración comunitaria no es solo una forma de pedir ayuda, sino también de fortalecerse unos a otros, siendo una verdadera expresión del cuerpo de Cristo. 3. ¿Cómo ayudar a otros a mantenerse firmes en la fe? Ayudar a otros a mantenerse firmes en su fe es una de nuestras mayores responsabilidades como cristianos. En tiempos de crisis, las personas pueden verse tentadas a abandonar su fe o dudar de Dios. Estos momentos de duda suelen surgir cuando enfrentamos dificultades financieras, emocionales o espirituales. Sin embargo, la forma más eficaz de ayudar a otros a mantenerse firmes en su fe es siendo un ejemplo vivo de fe, esperanza y confianza en Dios. María, a lo largo de su vida, fue un ejemplo perfecto de fe inquebrantable. Cuando afrontó la pérdida de su hijo en la cruz, no perdió la esperanza. Incluso ante el dolor extremo, ella permaneció fiel a la voluntad de Dios. María es, por tanto, la madre de la esperanza. Nos enseña que, bajo cualquier circunstancia, debemos mantener nuestra confianza en Dios, y al hacerlo, estamos llamados a ayudar a otros a hacer lo mismo. Hay muchas maneras de ayudar a otros a mantenerse firmes en su fe. La oración es la herramienta principal para esto. Orar por aquellos que sufren o dudan es una forma poderosa de interceder por ellos. Además,
Cuando vemos que alguien enfrenta una crisis de fe, podemos ser una fuente de apoyo emocional, ofreciendo palabras de aliento y recordándole las promesas de Dios. A menudo, simplemente escuchar el dolor de otra persona y ofrecerle palabras de consuelo puede ser lo que esa persona necesita para recuperar su fe. También debemos estar dispuestos a servir a los demás en momentos de necesidad. El servicio práctico, como ayudar a quienes atraviesan dificultades materiales o emocionales, es una manera concreta de demostrar el amor de Cristo. María nos enseñó que servir a los demás es un acto de amor profundo. Ella, como madre de todos nosotros, se preocupa por nuestras necesidades y por eso intercede constantemente por nosotros. 4. La fuerza de la comunidad cristiana para superar los desafíos. La comunidad cristiana tiene el poder de transformar vidas. Cuando estamos unidos en la fe, somos más fuertes que cuando estamos solos. La solidaridad entre los miembros de la Iglesia nos ayuda a afrontar los desafíos de la vida con más esperanza, amor y fortaleza. María nos llamó a ser una comunidad de fe sólida, donde todos se preocupan unos por otros, especialmente en los momentos de mayor necesidad. La comunidad cristiana no es solo un lugar donde las personas se reúnen para adorar a Dios, sino también un lugar donde podemos compartir nuestras alegrías, tristezas, luchas y victorias. Cuando nos reunimos como cuerpo de Cristo, compartimos las cargas de los demás y esto nos hace más resilientes. Al apoyarnos unos a otros, creamos una red de seguridad espiritual que nos ayuda a mantener fuerte nuestra fe, incluso cuando las circunstancias son difíciles. En tiempos de crisis, la Iglesia y la comunidad cristiana se convierten en fuente de luz y esperanza para el mundo. Al apoyarnos unos a otros, nos convertimos en testigos vivos del amor de Cristo, que se manifiesta a través de nuestras acciones y palabras. Estamos llamados a ser una iglesia viva que no solo celebra la fe, sino que la vive en lo cotidiano, en acciones concretas de amor y solidaridad. Conclusión: la unión que nos fortalece. La unión espiritual y la solidaridad son fundamentales para nuestra preparación espiritual. En tiempos de crisis e incertidumbre, nos necesitamos unos a otros más que nunca. Cuando nos reunimos en oración, cuando nos apoyamos unos a otros en momentos de necesidad, estamos reflejando el amor de Dios, que nos llama a vivir en comunidad. Como nos enseñó María, es a través de la solidaridad, el servicio y la oración en comunidad que encontramos la fuerza necesaria para afrontar cualquier desafío. Que juntos permanezcamos firmes en la fe y seamos luz unos para otros en tiempos de tribulación. Reflexión personal. ¿Qué tan preparado estás? A medida que los signos de los tiempos se vuelven cada vez más visibles y la tensión espiritual en el mundo aumenta, es fundamental que cada uno de nosotros haga una pausa y nos preguntemos: ¿cómo me estoy preparando espiritualmente para los tiempos difíciles que se avecinan? Esta es una pregunta que requiere una reflexión profunda, porque si bien el mundo que nos rodea puede estar en constante cambio y crisis, nuestra preparación espiritual es algo que depende exclusivamente de nosotros. No podemos confiar únicamente en circunstancias externas para prepararnos. La verdadera preparación comienza dentro, en nuestros corazones y mentes. María, en sus apariciones, nos pidió repetidamente que acudiéramos a Dios, que nos preparáramos mediante la oración, la penitencia y la conversión. Ella nos alertó sobre la necesidad urgente de una verdadera preparación espiritual, una preparación que vaya más allá de las palabras y se traduzca en acciones concretas en nuestra vida diaria. La pregunta entonces es: ¿qué estamos haciendo para prepararnos espiritualmente para los desafíos que tenemos por delante? ¿Estamos escuchando los llamados divinos y tomando las medidas necesarias para fortalecer nuestra fe?
1. ¿Cómo te estás preparando espiritualmente? Es importante reflexionar sobre lo que estamos haciendo ahora para fortalecer nuestra fe y nuestra relación con Dios. La preparación espiritual no ocurre de la noche a la mañana. Es un camino continuo, una práctica diaria que requiere compromiso, dedicación y, sobre todo, sinceridad. La oración es, sin duda, la base de esta preparación, pero no es la única práctica espiritual que debemos adoptar. Reflexionar sobre nuestras actitudes, cultivar un espíritu de caridad y humildad y practicar una relación personal con Dios son aspectos esenciales de esta preparación. Pregúntese, ¿estoy orando todos los días? ¿Es la oración una prioridad en mi vida o la dejo de lado por las presiones diarias? A menudo, el ritmo acelerado de la vida moderna nos lleva a olvidar la importancia de dedicar tiempo a Dios. La oración es la forma en que nos conectamos con Él, para buscar su sabiduría, protección y fortaleza. Cuando dejamos de orar, perdemos nuestra dirección espiritual y nos volvemos más susceptibles a las dificultades de la vida. Además, la meditación sobre las Escrituras y los mensajes divinos también son formas poderosas de preparación espiritual. Al reflexionar sobre la palabra de Dios, buscamos comprender más profundamente sus enseñanzas y cómo podemos aplicarlas en nuestra vida diaria. La Biblia es una fuente de sabiduría infinita y, al meditar en ella, podemos encontrar las respuestas y la dirección que necesitamos. La meditación nos ayuda a mantener nuestro corazón enfocado en Dios y nos prepara para enfrentar cualquier tribulación que pueda surgir. Otro punto importante es el cultivo de la humildad y la caridad. Nos esforzamos por vivir como vivió Cristo, ayudando a los demás, perdonando a quienes nos han herido y amando a nuestros enemigos. María, en todas sus apariciones, nos enseñó la importancia de la humildad y el servicio a los demás. Estos valores son fundamentales en nuestra preparación espiritual, pues nos permiten actuar de acuerdo con las enseñanzas de Cristo, no solo en los tiempos fáciles, sino especialmente en los difíciles. 2. ¿Qué podemos mejorar? Reflexionar sobre nuestra preparación espiritual no es solo reconocer lo que estamos haciendo bien, sino también identificar áreas en las que podemos mejorar. Ninguno de nosotros es inmune a los fracasos y las debilidades, y es exactamente por eso que la reflexión personal es tan importante. Necesitamos evaluar nuestro camino espiritual y ver dónde podemos ser más fieles, más constantes y más dedicados. Pregúntese, ¿estoy haciendo lo suficiente para mantener mi fe fuerte y constante? ¿Estamos dedicando suficiente tiempo a la oración y la meditación? A veces la vida cotidiana puede volverse tan ocupada y llena de compromisos que terminamos descuidando lo más importante, nuestra conexión con Dios. Es fácil caer en la trampa del materialismo y la búsqueda incesante de posesiones y estatus, olvidando que la verdadera paz y seguridad provienen de nuestra relación con Dios. Nuestra fe necesita ser alimentada y cultivada constantemente. La preparación espiritual no es algo que podamos hacer una vez y olvidar. Requiere un compromiso diario con Dios, con la oración, con la meditación y con la reflexión sobre cómo estamos viviendo nuestra vida cristiana. Si sentimos que nuestra fe se está debilitando, debemos buscar formas de renovarla. Participar en la Eucaristía, rezar el rosario, leer las Escrituras y buscar guía de líderes espirituales son formas efectivas de fortalecer nuestra fe. 3. Comparte tus experiencias en los comentarios. Una de las formas más poderosas de fortalecer nuestro caminar espiritual es compartir nuestras experiencias con los demás. El testimonio de fe es una herramienta valiosa, ya que no solo nos fortalece, sino que también inspira a quienes nos rodean.
Al compartir tus experiencias espirituales, luchas, victorias y momentos de oración con otros, puedes ser una fuente de aliento y apoyo para otros que enfrentan dificultades similares. Nosotros, como comunidad de fe, estamos llamados a apoyarnos unos a otros. El viaje espiritual no es algo que debamos hacer solos. Debemos caminar juntos, orar unos por otros y ayudarnos unos a otros a crecer en la fe. Por lo tanto, mientras reflexionamos sobre nuestra preparación espiritual, es importante abrir un espacio para que otros compartan sus experiencias en los comentarios. Al escuchar y leer las historias de otros, podemos inspirarnos, aprender y fortalecer nuestro propio caminar espiritual. Compartir nuestras luchas y victorias nos recuerda que no estamos solos en este viaje. Cada uno de nosotros enfrenta desafíos diferentes, pero la unidad en la fe nos hace más fuertes. La comunidad de fe es un espacio donde podemos apoyarnos unos a otros y al compartir nuestras experiencias nos acercamos más a Dios y a los demás. 4. Preparándonos juntos para el futuro. Al reflexionar sobre la preparación espiritual, es importante recordar que todos estamos juntos en este camino. No importa dónde nos encontremos en nuestro camino de fe, todos estamos llamados a crecer espiritualmente y prepararnos para tiempos difíciles. Como comunidad, debemos apoyarnos unos a otros, orar unos por otros y caminar juntos en fe. La preparación espiritual no es algo que podamos hacer de forma aislada. Como miembros del cuerpo de Cristo, todos estamos conectados y debemos apoyarnos unos a otros en nuestro viaje. Cuando nos sentimos débiles, las oraciones de nuestros hermanos y hermanas en Cristo nos fortalecen. Cuando tenemos dudas, el testimonio de los demás nos inspira a seguir adelante. Cuando enfrentamos dificultades, la solidaridad comunitaria nos recuerda que no estamos solos. Ahora es el momento de unirnos en oración y preparación. No podemos esperar para comenzar a fortalecer nuestra fe. El momento es ahora. Al reflexionar sobre nuestra preparación espiritual, también debemos comprometernos a crecer en la fe y apoyarnos unos a otros a lo largo del camino. Como comunidad de fe, podemos afrontar los desafíos de tiempos difíciles con valentía, confianza y, sobre todo, con el conocimiento de que Dios está con nosotros en cada paso del camino. Conclusión. El camino de la preparación espiritual. La reflexión personal sobre cómo nos estamos preparando espiritualmente para tiempos difíciles es una invitación a evaluar nuestra relación con Dios, nuestra vida de oración y nuestras actitudes diarias. La preparación espiritual no es una tarea fácil, pero es un camino que debemos emprender con fe, humildad y confianza. Al reflexionar sobre dónde podemos mejorar y compartir nuestras experiencias, nos acercamos más unos a otros y a Dios, fortaleciendo nuestra fe para enfrentar los desafíos del futuro con esperanza y valentía. Ahora es el momento de preguntarnos, ¿cómo te estás preparando espiritualmente para tiempos difíciles? ¿Qué puede mejorar tu camino de fe? Comparte tus experiencias en los comentarios y juntos, como comunidad, creceremos en la fe y nos prepararemos para lo que está por venir, cerrando con esperanza y llamado a la acción. Al llegar al final de este video, es importante que cada uno de nosotros llevemos con nosotros un mensaje de esperanza. Vivimos tiempos de gran incertidumbre, con crisis espirituales, sociales y naturales que desafían nuestra fe y nos hacen cuestionar el futuro. Sin embargo, es en estos momentos de dificultad que estamos llamados a confiar más profundamente en Dios, a fortalecer nuestra fe y a buscar su guía a través de la oración. Los tiempos que atravesamos, aunque desafiantes, no son motivo para desesperarse. Más bien, ofrecen la oportunidad de un despertar espiritual, un tiempo para reconectarnos con nuestra fe y con Dios, y prepararnos espiritualmente para los desafíos venideros.
María, en sus apariciones, siempre nos enseñó que, aunque el mundo enfrente tribulaciones, siempre existe la posibilidad de renovación espiritual y salvación. Y como ella nos mostró, la clave para superar la adversidad está en la oración constante y la confianza en Dios. En tiempos de incertidumbre, es fácil caer en la tentación del miedo y la desesperanza, pero el mensaje de esperanza que viene de Dios es claro. Él está con nosotros y su gracia es suficiente para fortalecernos. Comentario a continuación para la protección. El tipo libre, Señor, de todo mal y peligro. Me gustaría invitarte a orar ahora mismo y a rezar, así que no olvides poner tu petición de oración en los comentarios. Si ya lo has hecho, escríbelo. Amén. Oremos por tu vida. Ave María. Ave María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Amén. Jaculatoria. Oh Jesús mío, perdónanos, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas y ayuda especialmente a las que más lo necesitan. Amén. Dale a me gusta y suscríbete a nuestro canal de YouTube, donde encontrarás más contenidos y experiencias de crecimiento espiritual. Juntos, podemos arrojar luz sobre la oscuridad y construir un futuro mejor. Gracias por escuchar y compartir esta oración. Que la paz y la luz divina te acompañen siempre. Amén. Y asegúrate de pegar tu libro sin el primer comentario publicado. Es muy importante prestar atención a las advertencias de nuestra Virgen María y prepararte para el gran tormento que vendrá.